Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kia, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos mucho de inteligencia artificial. ¿Por qué no? Pues hay mucho que decir. Vamos a hablar de competencia, de software libre, de cuidado humano. Hoy vamos a hablar de muchas áreas que han sido impactadas por los avances tecnológicos, porque tenemos del pronóstico a la realidad. Vamos a hablar de web agéntica. Lo que fue un pronóstico, pues ahora es una realidad, y les vamos a explicar y a platicar un poco de qué es esto de los agentes y bueno, la IA generativa como una extensión del ser humano. Vamos a hablar de una nota que se llama A mí nadie me deja atrás, que tiene que ver con que Amazon dijo, oye, pues ya estuvo suave, yo también le quiero entrar, y se va a pelear con Google y con Microsoft. Entonces va a hablar de una inteligencia artificial más barata y más fiable a hiperescala. Conducción en libertad. Vamos a hablar de NVIDIA, hablando ahora de software de código abierto para el desarrollo de vehículos autónomos. Y como nos gusta mucho hacer en este podcast, tenemos una nota titulada como, o al menos haciendo homenaje a una canción antigua, en este caso una que dice, quisiera ser un microbito, un microrobot. Un microrobot magnético que promete liberar fármacos en zonas específicas del cuerpo. Así que mucho de qué hablar, y eso va a ocurrir en este podcast que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya lo escucharon. Está muy nutrido el menú del día de hoy, así que me voy a ir muy rápidamente con las presentaciones de rigor, empezando por este que les habla, que es su querido amigo Ricardo Massa, un entusiasta de la tecnología y que ha tenido el buen tino de juntarse con gente que le sabe a este tipo de mágicas artes y que vienen a este podcast a explicárnoslas. Y hacer diferentes chambas muy selectas respecto a ellas. Uno de ellos es el señor Mario Terrés, que nos ayuda a producir. Ahí anda operando, que te opere sus controles. Otra persona es Dianita Álvarez, gran productora y directora de marketing de Kio, que también nos apoya aquí y hace que esto suceda. Anda por ahí Anayatsin Romero, poniéndole esos títulos tan ochenteros a nuestras notas. Y desde luego, aquí conmigo, virtualmente, porque cada quien está en su respectivo lugar. En este caso, él está hoy en su oficina y yo estoy en mi casa, pero juntos en espíritu y en voces estamos los que hacemos este podcast, que somos los Tecnófagos, y lo complementa desde luego este gran experto en tecnología que es Bernardo González. Mi querido Bernie, como siempre, fanfarrias y loas para recibir tu llegada a este humilde espacio que recibe tu sabiduría. No, como lo dijiste, tal cual. En la vida hay que saber hacerse de gente talentosa como tú y yo lo hemos hecho con este gran equipo que nos ayuda a producir este podcast, no? Con estas buenas notas, la selección, por supuesto la producción, y es todo un equipo el que trabaja en esto, no nada más tú y yo, aunque solamente nos escuchen a ti y a mí en los episodios. Y pues sí, por lo general estoy en mi casa, donde grabo, pero el día de hoy ¿sí? Fui víctima de una comida navideña, de estas que ya empiezan a aparecer cada día con más frecuencia, y entonces pues ya no me daba tiempo de irme a mi casa y estoy aquí en la oficina grabando, pero igual de contento que siempre y listo para devorar estos platillos que acabas de anunciar junto contigo. Así que transmitiendo desde las oficinas de Kio ahí en la hermana República de Santa Fe, ¿correcto? Correcto, aquí estamos en la mismísima República de Santa Fe. Excelente, de Santa Fe para el mundo. Ahí está Bernardo González. Y olvidé mencionar, Bernie, algo importante, que es que hoy tendremos el extracto de una entrevista que tuvimos oportunidad de hacer, algo que nos llena de orgullo. Nos encanta tener invitados y sobre todo tan fregones como este. Uh-huh. Nos visitó Juan Suárez Gache, que es el director de marketing de Ingenes.
pues una empresa dedicada a la fertilidad, pues a que acudan ahí las parejas que tienen problemas de fertilidad y bueno, pues Ingenes hace de verdad maravillas y utiliza la tecnología para solucionar esos problemas. Han ayudado a literalmente decenas de miles de parejas y personas, y porque no tienen que ser parejas necesariamente, de personas a concebir cuando las circunstancias, el mundo, lo que sea, no lo permite. Y pues vamos a platicar con él. Aquí pondremos un cachito de esa entrevista y pondremos también la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Aquí el señor Terrés nos va a hacer favor de poner un link para que, si ustedes nos están viendo en Spotify o escuchando en Spotify, pues puedan seguir ahí ese link. También lo vamos a subir a nuestro grupo de Telegram, que pues ahí mucha gente nos hace favor de conectarse por esa vía e intercambiar información. Les agradecemos muchísimo que así lo hagan. Y pues me parece que esas son todas las notas parroquiales del día de hoy, mi querido Bernie. Si no dispones de otra cosa, nos iríamos ya a la información. Vámonos con la primera nota. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Pues esto se llama del pronóstico a la realidad. Y tiene que ver, como lo dije en el intro, pues el Internet estático y unidireccional de la primera generación, como nos tenía acostumbrado, bueno, pues pasó a una fase interactiva y omnipresente que ahora afronta una dramática revolución. Y es que este concepto bueno, ya está circulando por Silicon Valley y los centros de innovación europeos como la gran disrupción de esta década. Lo más disruptivo en el ámbito tecnológico, dice Matt Garman, el CEO de AWS. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué estamos hablando? Pues de los agentes, de la inteligencia artificial agéntica. Hay una distinción entre agentes y agéntica o inteligencia artificial agéntica, pero bueno, ahorita voy a usar los términos de forma intercambiable y ahorita les digo por qué. Pero bueno, estos agentes, basados en modelos multimodales y herramientas interconectadas, están diseñados para funcionar como extensiones cognitivas del ser humano. O sea, no solo responden, Bernie, no son como los chatbots con los que estamos acostumbrados, los llamados LLMs, sino que más allá de responder, pues interpretan, deciden y sobre todo, muy importante, ejecutan. O sea, una inteligencia artificial como la teníamos acostumbrada hasta ahora, pues bueno, no se limita a sacar conclusiones, observa, recuerda, selecciona herramientas, colaboran entre sí y adaptan sus estrategias sin intervención humana directa. Entonces son ya más bien empleados digitales que se coordinan como una especie de enjambre que se va así, o como una especie de cadena que se va ensamblando. Vishal Sharma, vicepresidente de Inteligencia Artificial General de Amazon, advierte que es mucho más que resolver problemas. Dice, implica razonamiento, qué palabra tan importante, observar lo que sucede y actuar sin involucrar a un humano. Como las alucinaciones, y entonces que te den resultados incoherentes. Y, por ejemplo, Anthropic ha detectado lo que consideran el primer caso documentado de un ataque cibernético a gran escala, ejecutado sin intervención humana sustancial, es decir, hecha por un agente. Entonces, Bernie, pues estamos en una nueva era, es la era de los agentes. Tú ya nos habías explicado cómo se está dividiendo la era de la inteligencia artificial, pero mi primera pregunta a ti de esto sería, ¿ya estamos en la era de los agentes? ¿Cómo sabemos que estamos en ella? ¿Qué tan confiables son? Y pues, ¿qué opinas de que sí, de estos agentes, si de verdad están haciendo lo que prometen hacer? Sí, la respuesta corta es que sí estamos ya en la era de los agentes. La buena noticia es que está justo comenzando. Evidentemente las empresas tecnológicas, las grandototas, OpenAI, Anthropic, que particularmente ha metido muchos conceptos técnicos de cómo desarrollar estos agentes. Ahorita voy a mencionar uno. Por supuesto, Google, que es una empresa tecnológica enorme que tiene muchos productos relacionados con el desarrollo de software, navegador, la propiedad de YouTube, etcétera. Incluso los teléfonos de Android, que también juegan un papel fundamental como sistema operativo. Entonces, pues también es de esperar que esta compañía tenga muchas herramientas y lo esté promoviendo. Y muchas otras que se han especializado en esta categoría, ¿no? Está Cursor, está una compañía que se llama Windsurf, que fue comprada también por Google.
y todas ellas están enfocadas de alguna u otra manera a trabajar con este concepto de los agentes. Y me atrevo a decir que ya estamos ahí porque estas herramientas, estos chats, en los últimos meses han incorporado literalmente esta funcionalidad que podemos elegir ahí, que se llama Agentic o Agents o Agentes, si lo tienen en español. Por ejemplo, el mismo ChatGPT, hace unos 4 o 5 meses, si tú activas esto de los agentes, puede invocar a un navegador que lo levanta en una máquina virtual y le puedes dar algunas tareas como, por ejemplo, que te busque un vuelo o un viaje con hotel, renta de coche, lo que tú quieras. Y empiezan todavía con esta parte de meter un método de pago y poder realizar una transacción electrónica, ¿no? Para que la puedas llevar a cabo. Hace unas semanas también OpenAI anunció una alianza que tiene con algunas empresas que tienen tiendas físicas y digitales, precisamente para también poder hacer compras, ¿no? Y hablando un poco más del lado técnico, Anthropic, también hace yo creo que ya más de 6 meses, fue quien acuñó un término en esta industria que se llama MCP, el Model Context Protocol, ¿no? Eso es lo que significan las 3 letras de MCP. Es un concepto muy técnico, pero digamos que lo que le facilita a los desarrolladores es poder interconectar servicios precisamente para que este concepto de la gente pueda realizar tareas un poco más sofisticadas que lo que sería una macro o una automatización sencilla, o al menos no con esta lógica secuencial a la que estábamos acostumbrada, ¿no? Sino que nos empezamos a mover poco a poco a las características que mencionaste. Un agente va a evaluar información, va a tomar en cuenta quién es el usuario, cuál es el objetivo que le pediste, va a buscar alternativas, las va a comparar, va a determinar cuál es la más conveniente y eventualmente va a llevar a realizar una transacción, ¿no? O hacer lo que le pediste. Entonces, es un nivel más sofisticado de lo que habíamos estado acostumbrados y es una parte evolutiva de todo esto que hemos visto en los últimos 20, 25 años. Recordarán la gente que ya tenga un poco más de edad, cuando empezó el Internet, cuando empezó la web, en la segunda mitad de los años 90, se le llamaba una web estática. Y ese nombre era porque pues solamente te podías conectar a un sitio, digamos los primeritos de 1994, 1995, pues eran solamente texto, ni siquiera tenían imágenes, menos audio y video, todas esas cosas no existían. Y solamente servían para consultar información. Alguien publicaba ese contenido, estaba en un web server y tú solamente lo consumías. Después de la burbuja esta que reventó en el año 2000 del .com, empezó una nueva generación de aplicaciones y de sitios que llamémosle lo que son las redes sociales, donde empezó a haber mucho más dinamismo. Los usuarios ya no eran alguien que solamente consultaba la información, sino que podías interactuar con ella de alguna manera. Algunas transacciones sencillas, le podías dar like a las cosas, calificarlas, escribir un comentario, o poco a poco algunas personas pues empezaron a publicar sus contenidos, ¿no? Sus fotografías, sus videos, apareció YouTube, Facebook, bla, 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 ¿no? Y esa era una web con un poco más de interacción. De lo que estamos hablando ahora, de esta web con agentes y esta nota que muy particularmente estamos hablando de Amazon, pero evidentemente Amazon no es ni el creador ni el único que trae este concepto, sino que simplemente la compañía lo está impulsando mucho porque lo pueden apalancar con toda la infraestructura de servicios que tiene esta empresa en la nube pública, ¿no? Al igual que hay otras compañías como Microsoft, Google, Huawei, algunos chinos, etcétera, donde es relativamente fácil que una empresa o un individuo pueda poner un web server, una base de datos, un almacenamiento, y sobre esa infraestructura pues puedes empezar a desarrollar estos agentes para hacer cosas como el ejemplo que di de contratar un viaje o comprar algo por internet o hacer el pago de tus tarjetas o cualquier cosa que se te ocurra que sea transaccionable, que tenga un poco de sofisticación. Esto es justo lo que van a hacer este software de agentes. Entonces, es algo muy interesante, con esto termino, porque como se está desarrollando precisamente en este momento,
pues no hay expertos en desarrollo de agentes porque es demasiado nuevo. No hay alguien que haya estudiado una maestría en cómo hacer agentes de inteligencia artificial generativa, pues porque se acaba de inventar literalmente en 2025, ¿no? Antier. Casi antier. Entonces, para mí, que soy un apasionado de la tecnología, como ya lo sabes, y muy curioso, pues se vuelve en una enorme oportunidad porque es como si otra vez le dieran reset al juego, como cambiar de nivel y todos estamos como en las mismas condiciones. No importa si eres un programador súper experto, especializado de una gran tecnológica o simplemente eres un aficionado que te llama la atención esta tecnología, casi que puedes estar en condiciones similares para poder armar algo y sobre todo echar a volar la imaginación con cualquier modelo de negocio o problema que se te ocurra resolver, ¿no? Es espectacular. Yo, a ver, tengo muchas preguntas que hacerte y muchas cosas que quiero abordar aquí. Hace rato dije que hay una diferencia, pues supongo que no tan sutil, sobre todo dependiendo de qué tan técnico sea usted, pero entre agentes y entre AI agéntica. Digamos que, y ahorita lo busqué y me gustó esta explicación que encontré, dice, los agentes de AI son como herramientas individuales en una caja de herramientas, mientras que la AI agéntica o agentiva, la llaman aquí, yo no había escuchado ese término, es el uso coordinado de esas herramientas para construir una casa entera. O sea, digamos que la AI agéntica o agentic AI es el uso de agents para construir y tener ya un ecosistema. Hago esa distinción y retomo lo que nos acabas de explicar, Bernie, porque yo, por ejemplo, como sabes, aparte de las talachas que hago y muchas chambitas que tengo por ahí, pues una de ellas es que tengo una empresa y esa empresa da consultoría en marketing. Por cierto, Rhyme Solutions a sus órdenes, para lo que necesite, lo que ocupen, dirían por ahí. Pero para lo que ocupen. Entonces, en Rhyme yo me he acercado a muchas empresas, a empresas de tecnología, para darles consultoría de marketing. Y platico esto porque hoy en día, por ejemplo, estamos viendo el usar herramientas de inteligencia artificial agéntica para conectar procesos de negocio. Y una cosa que me trae a mí loco por las implicaciones y me parece maravilloso es una plataforma que va a parecer que me dieron una lana, ojalá así fuera, que se llama N8N. N8N, no sé si la hayan conocido la gente que nos está escuchando, pero les recomiendo que le echen un ojo, Bernie, porque de verdad es una locura, que no es otra cosa más que justo, pues a mi parecer, y ya me corregirás si estoy diciendo una salvajada, pero es justo esto que acabas de explicar. Es un agente que te ayuda a conectar procesos y es tan simple como literalmente hacer drag and drop de los procesos que quieres unir y esta cosa te los une como tradicionalmente lo hubieras hecho a través de APIs. Pero pues justo utilizando estos nuevos protocolos, como los acabas de explicar, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, si ustedes quieren automatizar para ¿qué te diré? Sus procesos de compra, ¿no? Entonces, pues en NHN, en N8N, lo que pueden hacer es literalmente pegar el sistema que les contesta el teléfono, unirlo con una inteligencia artificial que mande un guión para la gente que a la que le quieren enviar un mensaje, eso pegarlo a su CRM para que les registre las compras y literalmente vas así uniendo cadenas de tus propios softwares con softwares abiertos y creas una cadena de valor y automatizas un proceso en lo que te lo acabo de platicar. Es verdaderamente espectacular. Es como, digamos, el futuro ultra desarrollado de lo que antes hubiéramos llamado RPA o automatización de procesos, ¿no? Pero literalmente hecho en tu escritorio en lo que te lo platico, insisto. Entonces, me parece que ese es un muy buen ejemplo de lo que los agentes están haciendo hoy por nosotros, porque tú le puedes decir a este tipo de herramientas, oye, pues quiero que me automatices este proceso y que le envíes a todos mis clientes un estado de cuenta, por decirte lo que sea, te metas a sus páginas, revises cómo quedó de verdad y les mandes una presentación, por decir cualquier cosa, ¿no? Ese tipo de procesos es un poco lo que hoy estamos viviendo ya con esta web agéntica, ¿correcto? Absolutamente. Hay varias herramientas, una y muy popular es esta que acabas de mencionar, N8N.
Hay otra que empezó un poco antes y tal vez es la que tiene más conectores porque este tipo de softwares, digamos que tienen varios atributos para que ustedes los evalúen cuál utilizar, ¿no? Uno de ellos es la facilidad de uso. Me parece que entre N8N y tal vez otra que se llama Make, creo que son las que están mejor rankeadas entre esto que dices de hacer drag and drop y una flechita que conecta y simplemente le pones el usuario o el parámetro y es muy, muy sencillo. Hay otra que se llama Zapier, que tiene, no sé, creo que más de 10,000 extensiones y cada extensión es, por ejemplo, conectarme a Gmail, conectarme a WhatsApp, hacer una llamada telefónica, conectarme a Salesforce, a Slack o lo que sea. A HubSpot, lo que sea. Sí. Digamos que esos conectores pues tienen más de 10,000, casi cualquier flujo que se te ocurra. Y esas herramientas, su principal función es automatizar flujos, ¿no? Por eso tú vas agarrando los elementos, los conectas, les pones una lógica de qué quieres que hagan y puedes resolver un problema como los que mencionaste, ¿no? Ahora, estas herramientas en este momento ya incorporan el llamado a un chatbot que detrás tiene una inteligencia artificial generativa. Te puedes conectar a Cloud de Anthropic, a Gemini de Google o al ChatGPT de OpenAI o muchas otras. Y lo interesante cuando usas el chatbot es que puedes empezar a manejar información no estructurada, ¿no? Porque uno de los ejemplos que mencionaste ahorita, oye, yo tengo una lista de clientes con la fecha de vencimiento de un pago y con este flujo le puedo decir, oye, agarra el campo del número del cliente, agarra el campo de la fecha y le puedo decir, oye, si es mayor a tal, mándale un WhatsApp de un recordatorio de pago. Más o menos se programan con una lógica a la que estábamos acostumbrados con las herramientas tradicionales de programación, ¿no? Me refiero a una lógica secuencial. Cuando le incorporas el llamado a uno de estos chatbots, entonces se abre un universo completamente diferente porque ya le puedes preguntar cualquier cosa con lenguaje natural, ¿no? Le podrías decir, oye, así es. No sé, lee los comentarios de mi página de los clientes y trata de interpretar los que son positivos o los que son neutros o los que son negativos. Y los que son negativos, mándaselos por correo a tal persona para que los revise. O si hay un tema de una queja o una devolución o un producto defectuoso o que no me llegó el producto, en fin. Pero lo interesante aquí, porque a veces la gente no entiende la diferencia, es cómo lo programas, ¿no? Si me está escuchando alguien que sea muy técnico o un desarrollador que se dedica a esto, va a decir, oye, Bernardo, pues eso se puede hacer desde hace 30 años. Sí, lo que pasa es que antes una persona que no era técnica, pues tenía que contratar a un desarrollador de software o comprar una herramienta para poderlo implementar y que alguien le ayudara muy seguramente, ¿no? Hoy en día, literalmente, esa barrera se está rompiendo, se está desdibujando esa línea, esa división, y vamos a llegar a un punto donde no solo lo vas a escribir con lenguaje natural, que incluso le puedes hablar, le puedes dictar, le puedes explicar lo que quieras, esta cosa lo va a mejorar y te va a hacer el sistema completo con las validaciones, la seguridad, un montón de cosas. Estamos justo viviendo esa época donde se está desarrollando la tecnología. Y al menos en mi experiencia, lo que me ha tocado a mí vivir en mi etapa profesional, siempre volteas a ver con nostalgia cuando ves manifestadas las cosas que empezaron de manera muy incipiente, ¿no? Yo he comentado aquí la anécdota a mí me tocó conectarme a CompuServe, y eran estas cosas que se llamaban bulletin boards y pues sí estaba padre porque desde tu casa con un módem, por primera vez en la historia te podías conectar a un lugar externo, remoto en Estados Unidos. Claro. Y leer algo de astronomía o de deportes o lo que fuera, ¿no? Y era como muy sorprendente, pero desafortunadamente a mí y a la gran mayoría de la gente, pues no nos dio la imaginación para vislumbrar lo que venía, ¿no? Oye, pues si te puedes conectar ahí, pues a lo mejor alguien puede vender productos o te pueden vender servicios y pues resulta que siempre sucede así, a muy poquitas personas. Uno se les ocurre y luego dos tienen la valentía de ejecutarlo con todo lo que ello implica y pues ahí empezaron a aparecer los Amazon, los Googles, los Facebook, los YouTubes y todas esas cosas, Twitter, etcétera, etcétera, que venían justo de ideas de personas que estaban vislumbrando
lo que potencialmente se podría llegar a hacer algún día con la tecnología, ¿no? Y incluso esas páginas existen, ¿no? Si tienen alguien la curiosidad, busca en Google la primer página de Amazon. Es horrible, ¿no? Es un sitio de puro texto y no sé cuánto. Ahí está este depositorio muy famoso que se llama Web Archive, ¿no? Ajá, Time Machine. Que se ha dado la tarea. El Time Machine, creo que es el mismo, de hecho, que se dedica a conservar como una especie de museo de la internet primaria y primitiva a la que accedimos justo en esas épocas. Y de verdad que es bien ilustrativo ir por ahí y darte cuenta de justo pues, la primera iteración de la página de Google era espantosa, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, la anécdota de Twitter, ¿no? A mí me pasó, no sé si a ti también te tocó cuando algún amigo o en tu trabajo, la primera vez que te enteraste qué diablos era Twitter y te intentaste conectar, seguramente fue vía web en una computadora. Sí. Y la mayoría de nosotros, incluido yo dije, oye, pero ¿cuál es el chiste de escribir en 140 caracteres? No sé, que estoy aquí en mi oficina grabando un podcast, ¿no? ¿A quién diablos le importa eso, no? La persona que me lo presentó lo definió como un sistema de microblogueo. Y dije, ¿y quién realmente necesitará esto? ¿No? O sea, pero, sí, claro. Sí. Y entonces, desde ahí, las personas que no tuvimos la visión de entender a dónde podía llegar eso, hasta el otro polo, Elon Musk manipulando a una sociedad en una elección y en temas muy complicados y gastándose $44 mil millones por el gran valor que tiene eso detrás, ¿no? Entonces, simplemente son ejemplos de que hoy en día estamos viviendo algo muy, muy similar, ¿no? Yo la verdad los invito a que usen su cerebro infantil de niño, abran toda su imaginación, toda su curiosidad, porque de verdad, como toda la tecnología se pueden hacer muchas cosas, pero esta vez hay una variable muy distinta que nunca habíamos tenido jamás. Y es, para poder usar esta tecnología, solo necesitas saber hablar, saber expresarte. Es lo único que necesitas. Así es. Y tener una buena idea. Así es. Antes digamos, del 2022 hacia atrás, siempre había un pero, ¿no? Yo te puedo decir, oye, mira, Ricardo, tú que eres mercadólogo, podrías hacer un website que dé vueltas y animación, no sé qué, y me dices, sale, ¿cómo lo hago? Pues mira, tienes que aprender CSS. Puta, ¿y qué es CSS? Son unas hojas de estilo. Pero es bien fácil. Mira, es JavaScript y apréndete estos comandos. Y si tú no eres técnico, lo ves y dices, no manches, eso no está nada fácil. Y aparte está aburridísimo. Y me tendría que poner a estudiar. Y no, gracias, ¿no? Está bien complicado. Ahora no. Así es. Ahora la interfase literalmente está abierta para que cualquiera la utilice. Y el límite es el cielo, ¿no? Se te puede ocurrir lo que quieras. Y aparte es gratis o casi gratis, ¿no? O que tengas una conexión a internet, ya estás hecho. Por ejemplo, este servicio que les platicaba, N8N, este sistema, pues cuesta más o menos lo que cuesta OpenAI, ChatGPT, o sea, cuesta $20 al mes. Zapier y todos estos son un poquito más caros, pero también andan por ahí. Entonces, sí, o sea, y lo más importante es lo que dices. Hoy lo que necesitas para saber escribir código es saber hablar. Y pues eso nos pone en una ventaja muy, muy, muy interesante. Vámonos con lo que sigue, Bernie. Nos tardamos mucho en esto, pero es que nos habían preguntado mucho y platicado mucho sobre este tipo de cosas de web agéntica y agentes web y agentes de AI. Entonces, pues nos teníamos que detener en ello. Pero vamos con lo que sigue, porque esto dice, a mí nadie me deja atrás. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bien. ¿Y a quién no dejan atrás? Pues a AWS, porque están muy molestos porque quieren reafirmar el dominio de Amazon en la nube en la era de la AI y están apostando por un servicio más barato y fiable que sus rivales. A ver, podríamos pensar que el mayor impulso de Amazon en la carrera de la inteligencia artificial pues fue la inversión de $8,000 millones que hicieron en Anthropic. Pero AWS, Bernie, también ha estado construyendo modelos de base internos, nuevos chips, centros de datos masivos,
agentes ya mencionados destinados a mantener a los clientes empresariales pues dentro de su ecosistema. Digo, a ver, Amazon Web Services pues ya ha demostrado, incluso hasta para mal, lo relevantes que son en la era de la nube, porque pues un día un empleado se resbala con una cáscara de plátano y tira un servidor y se cae medio internet en la tierra, ¿no? Entonces, vaya, son muy, muy, muy relevantes y lo han hecho justo construyendo este ecosistema en donde, pues, de pe a pa están controlando toda la línea de producción. Pero bueno, pues ahora a través de Bedrock, la plataforma de Amazon para crear aplicaciones de AI, pues están declarando, ¿quién lo declara? Pues AWS en general, pero estoy citando a Matt Garman, que es el CEO de AWS. Declaran que los clientes pueden acceder a una variedad de modelos básicos de AI al tiempo que mantienen los controles de datos familiares, las capas de seguridad y la fiabilidad por la que conoces a AWS. Dice Garman, hace 2 años se creaban aplicaciones de AI, ahora se crean aplicaciones que incorporan AI, argumentando que la IA se está convirtiendo en una característica de productos de gran tamaño en lugar de un experimento independiente. Esa es la plataforma que hemos creado y creo que es ahí donde AWS puede empezar a tomar la delantera. Entonces, pues bueno, digo, obviamente la AI parece está tomando impulso importante dentro de Amazon. En octubre, la compañía anunció que despediría a 14,000 personas a medida que invierte más en AI. Y estos despidos, bueno, pues se dieron después de que el CEO de Amazon, Andy Jassy, el que sucedió a Jeff Bezos, anunciara que Amazon necesitaría menos personal en ciertas áreas debido a AI. Amazon presentó nuevos modelos de AI rentables en su serie Nova, que son agentes que pueden trabajar de forma autónoma en tareas de desarrollo de software y ciberseguridad, así como una nueva oferta llamada Forge, que permite a las empresas entrenar modelos de AI de forma económica a partir de sus propios datos. Garman insiste, que las inversiones de Amazon en AI están justificadas. La compañía incorporó 3.8 gigavatios de nueva capacidad de infraestructura en los últimos 12 meses y acaba de anunciar una inversión de hasta $50,000 millones en centros de datos de AI para el gobierno estadounidense. O sea, pues van con todo en esencia y no quieren perder pues el stickiness que ya le han dado al mercado y a sus clientes, para que, pues insisto, yo no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que la era de la nube, pues sí, mal que bien la acabaron gobernando y no quieren que ahora esta nueva era de la nube más AI se les escape de las manos, ¿no? Absolutamente. Me hiciste acordar de una entrevista de Jeff Bezos ya de hace muchos años que le preguntaban por qué tardó tanto tiempo la industria en reaccionar a competirle a AWS. Y lo que decía Jeff Bezos es que ellos tomaron una decisión demasiado aventurada, arriesgada de ofrecer estos servicios porque el nacimiento de la nube pública como tal, al menos esta concepción que le dio AWS de rentar servidores virtuales y almacenamiento y todos estos servicios que fueron creando con el tiempo, obedece de una idea interna de que cuando venían las temporadas de grandes ventas como Navidad, no sé, el inicio a clases, hay ciertas temporadas en el año, dependiendo de la región geográfica, donde las ventas de comercio electrónico se disparan. Y una compañía de comercio electrónico pues necesita responder con infraestructura. Entonces compraban un montón de servidores, le metían ancho de banda, instalaciones, etcétera. Podían hacer frente a la demanda de esa temporada, pero la temporada se acaba y cuando viene enero, en México le llamamos la cuesta de enero, pues todo eso cae. Y lo que le acababa pasando a esta empresa es que la infraestructura quedaba inutilizada, ¿no? Estaba ahí dormida, esperando... Capacidad ociosa que le llaman. Capacidad ociosa, capacidad no utilizada, esperando que llegara el siguiente season, hasta que alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no rentamos esto a alguien, a un tercero, a una empresa, que tal vez quiera procesar algo y lo pueda hacer de manera remota, ese concepto que se llama en la nube, ¿no? Y era tan Dice extraño, la leyenda que... Perdóname, Bernie, nada más para preguntarte. Dice la leyenda que eso fue un empleado de poca monta, o sea, no fue así un C-level, sino que alguien se acercó a Jeff Bezos con un mecanismo que tenían así de pregúntale al CEO y le dijo, oiga, señor Bezos, pues yo tengo esta idea de que pues, tenemos este montón de servidores aquí just laying around, ¿por qué no los rentamos? Y así es como nació todo un modelo de negocio que hoy es mucho más grande que incluso su modelo de retail, ¿no? Sí, es muy probable que haya surgido así. Yo había escuchado la de Prime, el concepto de pagar una membresía y que te manden envíos gratis en el modelo de comercio electrónico.
Sí. Y había escuchado exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Un empleado, digamos, de un nivel pues mucho más abajo, no era un director o un jefe de un área. Propuso eso en una reunión, parece que lo escalaron hasta que llegó con Jeff Bezos y casi todos los directores decían que no se podía, ¿no? Incluso el financiero demostró cómo el costo del envío era muy grande en todos los economics de la venta a través de comercio electrónico. Y incluso demostraron que no se podía. Y esta persona afirmaba que si agarraba un volumen importante, la gente iba a comprar más. Pero pues era una idea, ¿no? No estaba sustentada Era en una nada. apuesta, claro, sí. Y según esto cuentan que Jeff Bezos fue el que dijo, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Si este cuate realmente cree que va a pasar eso, vamos a probarlo. Si no funciona, pues le damos para atrás. Y resulta que les funcionó muy bien. Seguramente esto... Ok, pero bueno, entonces te distraje del tema de la nube y de la creación de esta división de AWS, perdón. Pero bueno, el chiste es que efectivamente la industria, las empresas que fabrican hardware, las que tienen las infraestructuras, los desarrolladores de software, Microsoft, Google y compañía, pues era de esperarse que reaccionaran muy rápido y se tardaron muchísimo tiempo. Seguramente porque no creían que ese modelo podía ser sustentable o podría escalar. Y pues mira, resultó que creció muchísimo. Después entró esta competencia. Y hoy en día la nube pública es un mercado muy maduro, muy consolidado. Y que seguramente va a crecer muchísimo derivado del uso de la inteligencia artificial con todo lo que estamos viendo. Entonces, paradójicamente... una empresa particularmente como Amazon AWS comenzaron a utilizar mucha inteligencia artificial en el buscador, en cómo sugerir productos, mejorar el servicio. En fin, estaba metido en muchas cosas. El mismo Alexa, ¿no? Para crearle rutinas, etcétera. Pero nunca dieron el salto a esto que ahora se llama inteligencia artificial generativa. De hecho, nadie lo dio en la industria. De todos los que... Netflix trabajaba con mucha inteligencia artificial, Google trabajaba, uno de los grandes creadores de todos estos modelos, pero nadie se aventó a dar el salto y darle una herramienta al consumidor final, a todos nosotros, hasta que lo hizo OpenAI. Y una vez que sucede eso, pues hay un antes y un después, donde sucedió lo que seguramente toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento, pues le tocó vivirlo, el famoso 30 de noviembre del 2022, donde cuando vimos ese chat GPT, finalmente entendimos para qué servía la inteligencia artificial y qué se podía hacer a nivel cancha, a nivel ciudadanos de a pie, con cosas muy mundanas. Y lo que ha sucedido en estos 3 años, pues es una verdadera revolución. Entonces, esto que comentas, que está haciendo Amazon, y también lo está haciendo Microsoft, y Google, y Huawei, y Alibaba, IBM, Oracle, y la que tú me digas, que conocemos acá en estas latitudes, porque ven lo que va a demandar la industria y lo que va a demandar la sociedad conforme empiecen a desarrollarse todas estas aplicaciones, ¿no? Vamos a vivir un fenómeno como cuando apareció Twitter, YouTube, el iPhone, el App Store, el iPad, Alexa y todas esas cosas en lo que nos queda de esta década hasta 2030 y seguramente hacia adelante pues van a ocurrir cosas todavía más sorprendentes donde va a haber un gran auge de servicios, de productos y sobre todo de demanda de la gente tratando de usar su información o de haciendo negocios o lo que sea y no va a haber otra cosa más que una necesidad de utilizar infraestructura. Entonces, aquí el límite es lo que se te ocurra, ¿no? Mi mismo ejemplo que puse hace rato de crear un website para alguien que no es técnico, pues la realidad es que hoy la nube es muy asequible, es muy barata. Digamos que para alguien técnico es mucho más fácil montar un servidor web en una nube pública que ir a comprar un servidor físicamente y instalarle el software y tratar de conectar el internet y todo eso en una ubicación particular. En la nube todo es virtual y lo puedes hacer desde una laptop con un simple navegador y una tarjeta de crédito. Sin embargo, los conocimientos técnicos que necesitas pues para escoger un web server, escoger una máquina, ponerle los DNS, el dominio, etcétera, pues ya son términos muy técnicos que no cualquiera puede manejar. Va a suceder lo mismo que comenté en la nota anterior. Le vas a decir a un agente, en palabras coloquiales, así como yo estoy hablando ahorita, oye, se me acaba de ocurrir hacer un servicio para vender tal cosa, quiero que sea una aplicación que haga X, Y, Z,
y quiero cobrar y lo que se te ocurra, le vas a cuantos detalles necesarios consideres y estos agentes se van a encargar de construirlo y te van a entregar una primera versión, la vas a probar, le vas a hacer miles de cambios y va a ser un proceso iterativo, con lo cual es de esperarse que pues la industria explote exponencialmente y se empiecen a desarrollar muchísimos negocios, conceptos que hoy simplemente no nos los podemos imaginar. Exacto, eso es lo interesante, ver quiénes van a ser los ganones de esto, porque además ciertamente no necesariamente van a ser los que hoy son los incumbentes. Nos va a pasar un poco como cuando se creó Internet. O sea, los que acabaron poniendo el pavimento y proviendo del servicio de Internet, pues ese servicio se acabó haciendo tan barato que en realidad los que se acabaron beneficiando fueron los que construyeron los servicios sobre Internet, los Googles, en su momento los Yahoos, etcétera. Y creo que un poco está pasando lo mismo con la inteligencia artificial. Yo estoy seguro de que OpenAI y Anthropic y tal, o sea, los que están construyendo los modelos no necesariamente van a ser los grandes ganones, sino los que sepan construir servicios encima, utilizando estos agentes y utilizando servicios sobre AI. Esos son los que van a ser los grandes negocios y pues ahí es en donde están las oportunidades, yo creo. Absolutamente. Pues muy bien, vámonos entonces a lo que sigue, que se llama conducción en libertad. Esa está buena, vamos. Sí, otro tema del que nos han escrito mucho, el que hemos visto mucha información ahí en el grupo de Telegram. A ver, en este caso, obviamente estoy hablando de la conducción de vehículos autónomos. Y en ese sentido, la nota que les traemos el día de hoy es que NVIDIA publicó un nuevo software de código abierto destinado a acelerar el desarrollo de vehículos autónomos, utilizando algunas de las técnicas de razonamiento más recientes de la IA. Obviamente lo que llama la atención es que pues NVIDIA, uno diría, pues ¿qué tiene que ver ahí? O sea, ya se están metiendo en todo. Pues sí, porque NVIDIA se han convertido en la empresa más valiosa del mundo gracias a que sus chips son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero la empresa también mantiene una rama de investigación que libera software de inteligencia artificial de código abierto que otros, como Palantir Technologies, pueden adoptar. Recientemente lanzó Alpamayo R1 para vehículos autoconducidos. El software es lo que se conoce como un modelo de IA de visión, lenguaje, acción, lo que significa que el vehículo autónomo traduce lo que sus bancos de sensores ven en la carretera en una descripción mediante lenguaje natural. La mayoría de los programas anteriores de conducción autónoma tenían limitaciones a la hora de explicar por qué el vehículo elegía un camino determinado. Entonces, ya saben que la IA es mala para explicar por qué toma ciertas decisiones. Entonces, lo que esto le dificulta, porque cuando estás hablando de un coche, le dificulta a los ingenieros entender qué había que arreglar para que fueran más seguros. Entonces, una de las principales motivaciones para hacer esto abierto es que los desarrolladores e investigadores puedan entender cómo funcionan estos modelos para que podamos como industria llegar a formas estándar de evaluar cómo funcionan. Esto último lo dijo a Reuters Cathy Young, directora de marketing para la empresa de automoción de NVIDIA. Entonces, pues ver NVIDIA metiéndose ya hasta la sopa, y en este caso pues hace mucho sentido porque, como decía yo, pues cuando estamos hablando de coches autónomos y de que el coche interprete la data y por qué toma una decisión y no otra, pues es importante poder entender el proceso lógico que siguió el coche, y en eso es exactamente en lo que se está metiendo con este software de código abierto, como nos tiene acostumbrados además NVIDIA a trabajar. Sí, absolutamente. Otra vez, un ejemplo más de cómo la tecnología se está volviendo totalmente asequible. Estos modelos son tremendamente sofisticados, y que una empresa como NVIDIA lo esté poniendo como código abierto, pues no significa otra cosa más que muchas empresas automotrices alrededor del mundo, y no solamente automóviles, las marcas que todos conocemos cuando escuchamos la palabra industria automotriz, sino que es literalmente cualquier tipo de vehículo, ¿no? Podrían ser tractores, camiones, no sé, vehículos que estén dentro de industrias muy particulares. Todos ellos se pueden beneficiar de este software. Y déjame contarte mi experiencia de las últimas 2 o 3 semanas. ¿Te acuerdas que te conté que le había pagado a mi coche esta suscripción que afortunadamente ya está disponible en México? Leí hace como, claro. no sé, 3 meses en la plataforma de X
un tweet de Elon Musk haciendo referencia a una versión, la 14.2.1, una muy particular, del famoso Full Self Drive, en este caso de los automóviles Tesla, que la estaban probando con algunos usuarios en Estados Unidos y en Canadá. Y entonces dije, oye, pues esto estaría padrísimo cuando llegue a México. Y pues no pasó, creo que ni un mes y medio, y me llegó una notificación y afortunadamente está disponible, ¿no? Cuesta $2,300, el equivalente a unos, ¿qué será? $130 más o menos, de manera mensual. También la puedes pagar si quieres toda la funcionalidad de un solo golpe, pero la ventaja de que sea una suscripción es de que te puedes suscribir y desuscribir cuando tú quieras, ¿no? Entonces el chiste es que la primera versión que utilicé del coche funcionaba muy bien. Digamos que en teoría te llevaba del punto A al punto B en la Ciudad de México, pero los topes no los veía y menos los hoyos, lo cual es un gran problema en la Ciudad de México por razones obvias. Y pues, había que estarlo desconecte y desconecte. Las casetas no veía las vallas, etcétera. Muy problemático, ¿no? Y hace exactamente 2 semanas me llegó esta actualización que lo primero que leí es que ve los topes, ve los hoyos, es mucho más cuidadoso con los peatones y sus intenciones, y también estas vallas que hay en los estacionamientos, en las casetas o en estas, ¿cómo se dice en español? Los drive-thrus, es que iba a decir la marca Automac. ¿Dónde te metes para comprar cualquier comida, cosa? Sí. Comida chatarra, comida rápida. ¿Cómo se llaman? Sí, el autoservicio, donde te metes ahí a ordenar, etcétera, ¿no? Y fíjate que lo he estado probando y me tiene verdaderamente impactado. Por ejemplo, yo tomo la carretera para venir a la oficina. Y voy a hacer un paréntesis de algo que critico mucho en los últimos meses. Ahora en México hay una plaga de motocicletas por todos lados. Como que se pusieron muy baratas las motos en México y un montón de gente las ha estado compre y compre. Y entonces se ve que es gente que no es muy experimentada para andar en motocicleta. Y lo malo de la carretera es que andan en estas motos como si fuera el periférico entre los coches, ¿no? Muy peligroso. Y fíjate que algo que hace el coche súper peculiar es que voy en mi carril, digamos, a 80 kilómetros por hora y de repente el coche se empieza a pegar a la izquierda y yo así como, ¿qué óvole? ¿Por qué se está pegando para la izquierda? Y en eso me pasa una moto. ¡Fum! Entonces pasa la moto y el carro otra vez se regresa a la derecha. Efectivamente ve algunos hoyos, no ve todos, eso es un problema. Casi ve todos los topes. Todavía no le afinan muy bien a los topes mexicanos, supongo que son topes gringos. Porque se los pasa como se los pasa a mi esposa. O sea, sí lo ve, se frena, pero ya cuando tiene el tope enfrente como que se arranca y como que brincas. Y si le alcanza digamos, su llegue. Ya los ve. Pero, por ejemplo, la caseta sí se para en la caseta. O sea, si está en rojo y la valla abajo se detiene y te espera a que... Eso es más de lo que puedo decir por mí mismo. Y estos autoservicios para comprar comida o alguna bebida, igual, O sea, se para justo en donde está la bocina o donde está la entrega del boleto. Y lo último, por ejemplo, hay gente que, ya sabes, está en la calle, en la banqueta, esperando cruzarse, porque en México, desafortunadamente, la cultura vial hacia el peatón, pues no es como en otras latitudes. Aquí la gente que está a pie tiene que andar toreando los coches. Pero algo que me sorprendió es que tiene la capacidad como de ver hacia dónde está mirando la gente, ¿no? Si alguien está parado en la banqueta viendo hacia otro lado, el coche se sigue, o sea, no se detiene en lo absoluto. Si la persona está viendo hacia los coches, este es alguien muy decente, ¿no? Inmediatamente se para darles el paso. Y fíjate que te quedas reflexionando y me asombran muchas cosas, ¿no? Evidentemente, la capacidad tecnológica, porque no deja de ser una mole de plástico, metal y hule que pesa cerca de 2 toneladas, que se puede mover a gran velocidad y que lo esté controlando una computadora con unos sensores de unas cámaras de video pues bastante normales, bastante coloquiales que conocemos, tradicionales por todas partes, que seguramente tenemos en nuestras casas, pues es algo muy sorprendente. Y también la velocidad a la que están llegando los cambios. Y si estas ideas las empiezas a unir con lo que vemos de repente de los drones, lo que vemos de los robots humanoides, combinado con estos softwares de código abierto,
todas esas tecnológicas trabajando en diferentes ámbitos para muchas industrias, pues no es nada descabellado que en los siguientes 5 o 10 años vamos a experimentar todos un gran avance tecnológico en la sociedad, en las industrias, en los gobiernos, para bien y para mal, ¿eh? Esto tiene implicaciones para todas partes, pero lo que sí es un hecho es que viene un cambio, viene una gran ola, y mi humilde recomendación, por eso tú y yo hacemos este podcast, es que las personas deberían hacer mucha conciencia, tratar de aprender lo más que puedan, enterarse de qué cosas vienen y prepararse, porque siempre que hay una época de cambios, pues es una moneda de dos caras, ¿no? Puede ser una gran amenaza para muchos, te puede representar muchos problemas, y para otros la misma cosa puede ser una tremenda oportunidad de crecimiento. Sin duda, sin duda. Bueno, pues a ver, Bernie, vamos a lo que sigue porque el tiempo apremia un poco y quiero que le demos el tiempo que se merece a lo que sigue, que es esta entrevista que mencioné hace rato, que tenemos aquí un cachito de la misma. Vamos a platicar con nuestro querido amigo Juan, que es el director de marketing de Ingenes, y pues estas soluciones de fertilidad que tienen y cómo se está implementando y usando la tecnología para ello. Insisto, vamos a dejarles ahí el link a la entrevista completa en YouTube, pero mientras vamos a ver un cachito de lo que nos platicó nuestro amigo Juan Suárez Gache. Vamos. Lamentablemente cada vez es más normal tener que buscar ayuda, ¿sí? La principal razón es porque estamos postergando mucho la paternidad. Correcto. Cada vez somos padres más grandes y lamentablemente las mujeres después de los 35 años, la calidad de sus óvulos ya cambia mucho. Y hace no mucho, hace 30, 40 años, a los 30 ya teníamos hijos, estábamos realizados a nivel familiar. Correcto. Y hoy nosotros tenemos varias pacientes de más de 40 años que están buscando su primer bebé. Entonces, lo primero que hay que hacer, y además de que hay cada vez más padecimientos como endometriosis, ovario poliquístico, miomas, o algunas alteraciones genéticas en el esperma. Sí. No sabemos bien todavía si es por un tema químico, si es por un tema de lo que sea. Aclaro que yo no soy médico, como dije antes, pero me divierte mucho estos temas y me encanta platicarlos. Pero la razón principal por la que están surgiendo causas de infertilidad es por la edad de la mujer. Y los óvulos son las células que más rápido envejecen, entonces el envejecimiento se muestra con menos energía para poder desarrollar el embrión cuando se fecunda con el óvulo. Entonces, la célula más grande del cuerpo es el óvulo. Sí. Y en 1 milímetro entran 8 óvulos en fila. ¡Wow! ¿Sí? Ese óvulo se agarra y se pone en un vitrio. Por eso se llama in vitro el tratamiento de la fertilización in vitro, porque se hace en un laboratorio. Ese laboratorio es una maravilla porque tiene pintura que no desprende polvo, no tiene soclos para que no se junte tampoco el polvo, tiene un sistema de purificación de aire, las mesas simulan la temperatura del cuerpo de la mujer, son antisísmicas. O sea, no sabes lo que es esto rico, ojalá puedas venir un día al laboratorio y te lo muestro. Con gusto, sí. Pero se pone el óvulo en el vidrio, en esta máquina, y se ponen espermatozoides. Ahora, se espera que la fecundación del óvulo con el espermatozoide salga lo más natural posible en ese vidrio. Pero cuando no sucede, hay que ayudarlo. Y se aspira con una jeringa el espermatozoide, que te dije que en un óvulo, 8 óvulos entran en 1 milímetro y un espermatozoide es 200 veces más pequeño que el óvulo. Sí. Imagínate el tamaño de la jeringa que absorbe un espermatozoide y lo inyecta en el óvulo. Correcto. Es una locura, Rick, la verdad. Cuando te lo explica un embriólogo o un biólogo de la reproducción humana, dices, qué fácil, pero cuando lo pones a analizar y ves todo lo que pasa, es una locura. El proceso de implantación es el mismo siempre. Lo que se hace es que cuando se fecunda el óvulo con el espermatozoide, se forma el embrión, se deja pasar 3, 4, 5, incluso hasta 6 días,
Se puede hacer una biopsia, un test genético preimplantación para poder descartar enfermedades o condiciones, no sé, como por ejemplo el síndrome de Down. Correcto. Elegir el sexo del bebé. Nosotros tenemos pacientes que son fértiles, pero que tienen 3 hijos, por ejemplo, y que quieren una niña. La gran mayoría de los pacientes que llegan a IGENES no tienen idea por qué no están pudiendo lograr el embarazo. O algunos están pudiendo lograr el embarazo y tienen pérdidas, ¿sí? O tienen abortos espontáneos. Pero lo primero y principal es poder tener un diagnóstico. Nosotros cuando recibimos a pacientes en una primera consulta se le hacen estudios. Se hacen estudios ultrasonidos para ver la reserva ovárica de la mujer. También entender cuál puede ser la calidad de esos óvulos de acuerdo a la edad. Se puede hacer una prueba de transferencia embrionaria. Al hombre se le analiza con un espermograma la calidad de su espermatozoide. Sí. Pero todo esto, por eso nosotros hacemos los 4. Nosotros sabemos que con hasta 4 nosotros tenemos hasta un 96% de tasa de éxito. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo mucho en el proceso. Y la cabeza también es muy importante, y para una mujer que se está sometiendo a esto, saber que tiene una única chance, también es una carga muy, muy pesada. Entonces, cuando nosotros hacemos estos estudios, se analiza, se ve la edad y se forman los embriones, y empezamos a hacer análisis y demás, ahí se empieza a ver cuáles son las razones. Hay veces que el embrión está perfecto y que el endometrio es en la parte del útero donde se implanta el embrión, no es lo suficientemente grueso como para poder alojarlo. Entonces, hoy nosotros, y estábamos hablando de innovación antes, tenemos tratamientos con células madre, o sea, con la parte de la sangre, con el plasma rico en plaquetas, para poder regenerar el endometrio, ¿sí? Wow. Lo mismo estamos haciendo también con el ovario, cuando los óvulos no salen bien maduros porque no tienen un buen ecosistema donde crecer y demás. Con células madre estamos regenerando el ovario y eso permite que el óvulo salga mejor. Y tenemos una técnica que somos los primeros en comerciarla a nivel mundial. Que es una técnica para que las mujeres de más de 40 años puedan usar sus propios óvulos. Antes, la alternativa de una mujer de más de 40 años de quedar embarazada muchas veces terminaba en una donación de óvulos, porque con el óvulo donado podía tener a su bebé. Hoy tenemos la posibilidad de restaurar esos óvulos. Y la verdad que es tremendo, pero se toma citoplasma de otras células que no envejecen tan rápido, y las mitocondrias de eso se inyectan con el espermatozoide en el óvulo. Entonces es como si lo revitalizara. Qué extraordinario está eso. Ajá. Y eso lo desarrolló un doctor, un extranjero, uno de nuestros partners que trabaja con nuestra área de desarrollo de innovación. Y hoy esa gente está trabajando en cómo generar óvulos desde células de la piel. Entonces, una mujer podría generar un óvulo sin tener óvulos, ¿sí? Fantástico. Y eso, aprendí mucho de cómo funciona todo, pero hoy los clones de caballos de carrera, de caballos de polo, los perros y los gatos, las vacas, se clonan así, con células de la piel. Se agarra un óvulo donado, tomo el ADN de la célula de la piel del animal que quiero clonar, lo inserto, y ese óvulo con la carga genética completa se transforma en un embrión. Entonces lo pongo en un útero. Si yo te tomo una célula de tu piel, agarro el ADN y lo pongo en un óvulo, si yo eso se lo transfiero a una mujer, saldría un gemelo desfasado, como se llama. Claro. O sea, al final el óvulo lo que hace es gestarlo, pero mientras tenga el ADN correcto, va a hacer su función. Qué extraordinario. Y lo que se está desarrollando hoy es que la carga genética que yo saco de tu piel no se ponga entera, sino que se ponga en la mitad, para que ese óvulo pueda ser fecundado por un espermatozoide y se arme una persona nueva. Muy bien, pues ahí estará entonces la entrevista completa. Véanla, porque la verdad es que vale mucho la pena.
son temas que a todos nos atañen y que, bueno, además o tenemos un amigo o amiga al que le podemos recomendar estos servicios y la verdad es que pues, ya vivimos en una época bien diferente y las clínicas, bueno, ya me aclaró que justo que no es una clínica propiamente o que es más que una clínica, este Instituto de Fertilidad Ingenes pues nos puede ayudar. Yo soy cliente de ese tipo de servicios. Y gracias, lo sé. Y gracias a eso tengo 3 criaturas que ahora tienen 19 años. Pero igual, después de escuchar a Juan y todo lo que ahora se puede hacer igualmente gracias a la tecnología, pues cuando a mí me tocó el tratamiento de fertilidad, pues no existía CRISPR, no existía nada de esto de inteligencia artificial. Ahora detectar enfermedades, incluso hacer correcciones. La verdad que es sorprendente lo que se puede hacer para mejorar la calidad de vida, en este caso de un niño, de cuando se está concibiendo a un bebé y sobre todo parejas que están teniendo algún tipo de problema y que no pueden tener familia, ¿no? Que ahora es muy común porque se retarda el tiempo de tener familia, ¿no? Hoy en día la mujer busca desarrollarse profesionalmente, la gente quiere viajar y muchas cosas y eso los lleva a empezar a buscar familia cuando ya no estás en una edad biológica adecuada para hacerlo. Tal cual. Y esto pues es una gran ayuda para todo ese tipo de personas. Es justo lo que, como lo comenta Juan, ¿no? O sea, que las mujeres de 40 o más, pues que de repente dicen, es que ahora sí quiero tener hijos, híjole, pues ahora va a ser más complicado, pero estas soluciones que se están haciendo de tomar células de la piel y con eso, dárselo al óvulo para que haga su proceso. Bueno, en fin, digo, ya lo escucharon en la entrevista, lo escucharán en la entrevista completa. Es bien interesante. No puedo dejar de comentar. Hay un comediante estandopero norteamericano que se llama Andrew Schulz que dice algo muy simpático, que es que él fue también a una clínica de fertilidad y dijo, nos dieron la oportunidad de escoger el género de nuestro hijo, si queríamos que fuera niño o niña, y yo le dije a mi esposa, mira, yo no tengo ningún problema, lo podemos dejar a que lo decida la naturaleza, solo te digo una cosa, si lo escogemos, se va a quedar con ese, porque cuesta $30,000 escoger el género y después no me va a salir con que soy niño y yo ahora quiero ser niña. Mira, tú puedes ser lo que quieras, pero me debes $30,000. Muy bien, pues vamos con nuestra última nota del día de hoy, mi querido Bernie. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Quisiera ser un microrobot. Un equipo de investigadores de ETH Zurich desarrolló un microrobot magnético capaz de navegar por el torrente sanguíneo y liberar medicamentos con precisión en la zona deseada, según informaron Science Focus y la propia universidad suiza, que es una cápsula esférica de gel soluble con nanopartículas de óxido de hierro en su interior y le dan propiedades magnéticas. Y entonces, gracias a eso, con energía magnética, con un imán literalmente, puede ser dirigido dentro del cuerpo mediante cuerpos magnéticos externos y cargarse con medicamentos como agentes trombolíticos, antibióticos o fármacos antitumorales. Y entonces en su viaje, Bernie va liberando este contenido de forma controlada una vez que llega a su destino. Literalmente, como aquella película que ya hemos citado alguna vez de el viaje fantástico, que de verdad era fantástica esa película en su momento, es de los años 60, pero digo, pues justo en ese caso era una nave tripulada, en este caso desde luego que no lo es, pero eso de que puedas meter este imancito que va liberando y que lo vas guiando con otros imanes y pues va soltando medicinas a lo largo de su trayecto por el cuerpo humano es espectacular. Y bueno, debido a la extrema pequeñez de los vasos cerebrales, el reto es fabricar una cápsula suficientemente pequeña que conserve propiedades magnéticas adecuadas, explicó Fabián Landers, investigador principal del proyecto. Y pues bueno, entonces tenemos este microrobot desplazándose a gran velocidad. Este uso de microrobots magnéticos pues, obviamente ofrece ventajas muy claras respecto a los métodos tradicionales de administración de fármacos,
porque pues muchas terapias actuales como la del ictus exigen dosis sistémicas elevadas, lo que incrementa el riesgo de efectos secundarios severos, incluidas las hemorragias internas. En cambio, esto pues le permite concentrar el medicamento exclusivamente en la zona afectada, te lo llevas ya con el imán a otro lado, así aumentas la eficacia terapéutica y minimizas la exposición del resto del cuerpo. Verdaderamente una técnica del futuro implementada hoy en día, mi querido Bernie. Sí, fíjate que son de estas notas que me llaman mucho la atención. Sí. Y este nombre de El viaje fantástico, en inglés Fantastic Voyage, sí. Es una novela de 1959, la época en la que se descubre el ADN, empieza el... Es de Isaac Asimov, ¿no? De hecho. No, fíjate que Isaac Asimov hizo un remake de esa película. La primera película... Adaptó tienes razón, adaptó sí. Esto de preguntarle a ChatGPT es fantástico. La primera película es de 1966 y correcto. Isaac Asimov decía que era una muy buena idea haberlo llevado a la pantalla, pero que tenía un montón de errores desde el punto de vista de la ciencia. Y entonces él hizo una segunda versión en 1967. Y luego hubo un montón de secuelas de esa película. Me parece que en 1987... Lo que hoy llamaríamos la novelización de la película, no más que en ese tiempo Isaac Asimov lo hacía antes de que fuera cool. Ok. Exacto, me parece que en el 87 hay una película de Steven Spielberg. Después hay varias adaptaciones en series de televisión y programas como Futurama, Jimmy Neutron, etcétera, ¿no? Y alguien que también usó este nombre de Fantastic Voyage o Viaje Fantástico, pues fue Ray Kurzweil. En 2004, 2005 por ahí, escribe un libro, que lo recomiendo muchísimo. Ya es un poco viejito, ya tiene más de 20 años, pero me parece que es algo muy, muy bien escrito de todas las posibilidades de la ciencia médica, de la salud, de la biología, y por qué Ray Kurzweil, desde esa época, él sigue diciendo hasta el día de hoy que va a vivir para siempre, ¿no? Lo cual es una afirmación bastante atrevida, porque la inmortalidad no existe, eso no se puede obtener, pero parece que hay un concepto que se llama amortalidad, que es mientras no te mueras por un accidente o por una enfermedad terminal o algo catastrófico que te ocurra, una persona se podría mantener durante muchos, muchos años y podría extender la duración de su vida casi de manera indefinida, ¿no? Eso está por verse. Lo que sí es cierto es que conforme avanza la tecnología, pues hay muchos conceptos que se van acuñando en la industria. Por ejemplo, Peter Diamandis habla de esta velocidad de escape, ¿no? El escape velocity, que creo que ya estamos muy cerca a que cada año que vivas, la tecnología que se desarrolla en términos médicos, la biología, te permite vivir un año más. Y entonces, pues alguien que en este momento tenga 30, 40 años o menos, pues es altamente probable que viva muchos años, evidentemente excluyendo las causas que sí te podrían arrancar la vida, ¿no? Digamos como dice nuestro amigo Gus Marcia, excluyendo que te caiga un piano en la cabeza, pero digamos que eliminando de la ecuación pues las enfermedades tradicionales que matan a los seres humanos, las afecciones cardíacas, la diabetes, y el cáncer, bla, 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 y pues todas las enfermedades, y te mantienen vivo, y como dices, un año más vivo, mientras más pasan los años, pues ya le ganas a la estadística. Muy interesante. Absolutamente. Y bueno, y si le fantaseas un poco, pues bueno, en este momento, esta tecnología que estás reseñando, pues se tiene que guiar con unos magnetos a través de la piel para guiarla y que vaya al lugar donde quieres que suelte el medicamento, etcétera. Pero hay que recordar que el cuerpo humano pues está hecho de bioquímica, ¿no? Y tiene también señales eléctricas, y tienes todo el arsenal de inteligencia artificial, sensores que se pueden hacer muy pequeños, y esas ideas que en su momento eran pura ciencia ficción, de meter algo muy, muy pequeño al organismo y que como una nave vaya y busque dónde está el lugar dañado y trate de repararlo, me parece que cada vez está más cerca de ser factible. Así es, pues esperamos con ahínco que eso llegue, porque pues oye, Peter Diamandis, ¿qué tiene? ¿Cerca de 80? No tienes... Digo, no, Peter Diamandis, no quise decir Ray Kurzweil.
Ray Kurzweil. 78, si no me equivoco. Creo que no llega a 80, ¿eh? Se ve bastante más dañado. Paradójicamente, se ve mucho más grande de la edad que tiene. Pero sí, caray. Pero no. Y además, ahora sí que Dios o cualquier entidad en la que usted crea nos lo conserve mucho, porque pues, es un tesoro el señor, desde luego. Pero... Tiene 76 años. Nació en el 48. Fíjate, o sea... Bueno, pues Ray Kurzweil a veces se pone un poquito más conservador y dice que no va a vivir para siempre, dice que nada más va a vivir 10,000 años. Entonces, bueno, ya nos la deja más barata. Qué modesto. Exacto. Muy bien, Bernie, pues se nos acabó el tiempo y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a Mario Terrés por la edición, a Ana Yantzin Romero por la redacción, gracias a Dianita Álvarez por la producción y por supuesto pues gracias a ti, mi querido Bernie, por haber estado una vez más aquí compartiendo tu tiempo y tu conocimiento en Tecnófagos. Como siempre, un placer, muy divertido charlar contigo y esperemos que a todos nuestros amigos les guste el contenido de este episodio de Tecnófagos y por supuesto la entrevista con Juan de este súper tema que también es muy, muy interesante. Esperamos que así sea y esperamos que nos precien, nos dignen con su atención y escucha la próxima semana con un episodio más de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta entonces.